Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer de nuevo estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Ustedes habrán notado lo que yo trato de compartir. Son, en primer lugar, algunas experiencias bíblicas y, en segundo lugar, como digo, algunas ideas bíblicas, por supuesto, que han sido de bendición para mi vida, que tienen significado en mi vida y por lo tanto pienso que también lo puede hacer para usted. Así que es por eso que me enfoco más en los estudios quizá. Y empezando el año como estamos, todos tenemos planes, todos tenemos ideas, todos tenemos propuestas, hacemos decisiones que a veces nos duran nomás el año nuevo, pero hacemos algunos planes. Pero frente a eso también es cuando trazamos planes, cuando hacemos proyectos, ¿cómo los vamos a enfrentar? Toda planeación tiene un desafío. Toda planeación tiene dificultades, adversidades. Y cuando nosotros nos estamos enfocando a un nuevo año, tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué son las expectativas? ¿Qué son los desafíos? Y por supuesto, ¿qué son los problemas que voy a tener que enfrentar? Leyendo algunos pasajes de la Biblia, yo encontré uno que me ha ayudado mucho a pensar en eso. Y es aquel pasaje bíblico, cuando Pablo iba en su viaje para Roma y tuvo un naufragio y llegaron a una isla. Y allí en la isla lo mordió una serpiente. Yo voy a leer el pasaje bíblico que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 28. Pasaje un poquito largo para entender el contexto. Dice que estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, es decir, con mucha formalidad, porque encendiendo fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Amén, hasta ahí. Vuelvo a decir, leyendo yo este pasaje y pensando justamente en el desafío que tenemos en este nuevo año, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Y permítame decirle, tomé este pasaje y mi pregunta es, ¿cuáles son las víboras que usted y yo tenemos que enfrentar en este año? A veces empezamos con temor. ¿Cuáles son esas víboras que tenemos que enfrentar en este año? La mayoría de nosotros conocemos lo que la Biblia dice acerca de la serpiente, de las víboras. Yo le voy a leer 3 o 4 cosas que la Biblia dice. Número 1, conocemos la historia, que fue una serpiente, una víbora,
la que tentó a Eva, a Adán y los hizo pecar. Pero el apóstol San Pablo, escribiéndole a los Corintios y tomando esa misma figura, dice, temo. 2 Corintios 11:3 dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean extraviados de su fidelidad a Cristo. Mi hermano, han pasado miles de años, quién sabe cuántos. Y Pablo dice, temo que la astucia de la serpiente, como engañó a Eva, también engañe los sentidos de ustedes de su fidelidad a Cristo. Cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos a predicar, y en San Marcos, en el último capítulo, en la gran comisión, les dijo a sus discípulos, os doy poder de hollar serpientes, escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo, y ningún mal os hará. Pero ¿quién es esa serpiente? Bueno, damos por entendido, mejor leámoslo. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, dice, el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás, y engaña a todo el mundo. O sea, que la serpiente, de la cual habla en Génesis, en el Edén, era Satanás. La serpiente, de la cual habla San Pablo a los Corintios, es Satanás. La serpiente de la cual dice Jesús, que las hollaremos y las pisaremos, es Satanás, la serpiente. Es por eso que tomando esta figura, me puse yo a pensar, ¿cuáles fueron las serpientes que San Pablo tuvo que enfrentar en su ministerio? San Pablo había llegado de su último viaje misionero por Asia, por Grecia, y ahora viene a Jerusalén para una fiesta judía, por supuesto. Y él viene con toda la intención como judío, aunque ahora convertido al Señor, pero viene para poder entrar en el pueblo judío. Y él se prepara para hacerlo. Y cuando está en el templo, unos judíos que habían venido, dice, de Asia, y que habían conocido a Pablo por allá, entonces dice que estas personas agitaron la gente que estaba en el templo y se fueron contra Pablo y contra los discípulos que estaban ahí. Y a Pablo lo cogieron y lo iban a matar, lo iban a apedrear, hasta que llegaron las autoridades romanas y prácticamente le salvaron la vida. Pablo está ahí y Pablo tiene en mente, antes de ir a Jerusalén, su viaje a Roma. Había escrito acerca de eso, pero no se le había dado. Ahora, permítame decirle lo que yo pienso. Satanás, la serpiente antigua, diablo, dragón, como se le llama, quiso impedir el viaje de Pablo a Roma. Eso es lo que pienso. Satanás quiso impedir el viaje de Pablo a Roma. Y para eso hizo o desató por lo menos 5 cosas. Voy a llamarlas así, permítame decirlo. 5 serpientes para que estorbaran el viaje de Pablo a Roma. Ya mencioné la número 1. Este grupo de judíos que vienen al templo quieren apoderarse de Pablo y quieren matarlo, porque el propósito era ese. Pero como dije, llegaron las autoridades y entonces lo salvaron.
Pero entonces lo llevan a juicio. Y estando en juicio, ante el sumo sacerdote Ananías, segunda serpiente, están interrogando a Pablo por qué está predicando. Y cuando Pablo empieza a hablar de Jesucristo, el sumo sacerdote Ananías le manda a uno de sus sirvientes que golpee a Pablo en la boca. Claro, Pablo le protesta a eso. Todos conocemos la historia. Pablo le dijo, tú obrando en nombre de la ley, violando la ley, ordena que se me golpea. Y es cuando le llama pared blanqueada. Y hubo un debate ahí. Tuvieron que dejar a Pablo. Lo meten en la cárcel, ahí en Jerusalén. Entonces se fragua un complot. 40 hombres se hicieron un juramento de que no iban a comer, que no iban a beber hasta que le dieran muerte a Pablo. Y para eso se iban a valer de los judíos, de los sacerdotes, de todo el concilio, para sacar a Pablo de la cárcel y mandarlo a otro lugar. Y de camino ellos lo iban a asaltar y lo iban a matar. Tercera serpiente. El complot para matar a Pablo. Finalmente Pablo es llevado por el centurión y es enviado a Cesarea. Y cuando está en Cesarea, entonces vienen los judíos de Jerusalén, se traen a un orador llamado Tértulo. Hoy en Hechos 24, capítulo 24. Y este hombre Tértulo, con toda su oratoria ante el gobernador Félix, con mentiras, con falsos, como dicen algunos, quiso que Félix, el gobernador en Cesarea, enviara a Pablo de nuevo a Jerusalén para ellos allá matarlo, porque esa era su intención, para eso lo tenía. Félix, el gobernador, dejó en la cárcel a Pablo durante 2 años. No tenía ningún motivo, no encontró ningún motivo para tenerlo en la cárcel. Solamente 2 cosas. 1, dice que le gustaba ir a escucharlo. Pablo es un gran maestro, un gran orador, y le gustaba escucharlo. Pero la segunda cosa que dice es que lo hacía con la intención de que Pablo le diera dinero para ponerlo en libertad. Claro, no lo consiguió. Después de 2 años, Félix es removido del cargo de gobernador y viene en su lugar la 6ª serpiente, el gobernador Porcio Festo, el gobernador Festo como se conoce. Y este hombre, nuevo para congraciarse con los judíos, le dice a Pablo que se vaya mejor a Jerusalén porque es judío y que allá lo van a juzgar, etcétera, etcétera. Pablo se da cuenta de la intención que tienen los judíos de matarlo por el camino, porque un sobrino de Pablo está escuchando la conversación cuando están tramando el asesinato. Entonces Pablo, ante esa situación y sabiendo que no debía volver a Jerusalén, es cuando decide apelar a César. Y claro, habiendo apelado a César como ciudadano y romano que era, entonces ya no vuelve a Jerusalén. Y entonces empieza el viaje por el mar. Y en el mar se levanta la 7ª serpiente, el huracán llamado Euroclidón. Un huracán que le destruyó toda una travesía de muchos peligros, de mucho tiempo, prácticamente todo el invierno, yendo de isla en isla, yendo en alta mar,
Cuando el barco queda destruido, cuando el transporte, todo lo que llevaban, las mercancías que llevaban, iban unos más de 200 hombres. Al fin dice que llegaron por allá a una isla, no sabían dónde llegaron al amanecer. Y entonces ahí dice que los nativos lo recibieron a ellos contentos. Les ofrecieron hospitalidad. Pero como llovía y hacía frío, es cuando dice entonces que Pablo, juntando algunas ramas, una serpiente se le prendió de la mano. Obviamente lo mordió. Y los nativos hacen dos juicios. El primero, este hombre sin duda es un gran delincuente que escapó del mar, pero la justicia lo persigue y aquí está la serpiente que le hace justicia. Pero dice que como no lo vieron caer, entonces cambiaron de opinión y dijeron, no, este es un Dios. ¿Qué fue lo que hizo Pablo cuando la mordió la serpiente? Dice que la sacudió en el fuego, la tiró al fuego. Vuelvo a decir, por lo menos 8 episodios, 8 circunstancias en que, en mi opinión, la serpiente que se llama Satanás, que se llama diablo, está impidiendo la ida de Pablo en Roma. Ha buscado por 8 ocasiones cómo destruirlo, cómo matarlo. Y por supuesto, gracias a Dios, no lo ha conseguido. ¿Qué fue lo que sostuvo a Pablo? ¿Qué fue lo que a Pablo en todas esas vicisitudes le dio fuerza, lo sostuvo? Leyendo estos mismos pasajes bíblicos, yo encuentro 4 o 5 cosas que nomás se las quiero mencionar. Número 1, el encuentro que Pablo tuvo con el Señor Jesús. Cuando Pablo era un perseguidor de la iglesia, conocemos la historia, el Señor se le apareció y lo llamó de una manera extraordinaria. Y cuando Pablo tiene esta experiencia, la expresión de Pablo es esta: ¿quién eres tú? Y Jesús le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Y Pablo le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Ese fue el momento de la conversión de Pablo, su encuentro con el Señor y su decisión de decirle, ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando Pablo está dando testimonio ante el rey Agripa, en este juicio del que ya hablé, Pablo le dice a Agripa, le da su testimonio de esta conversión. Y Pablo le dice, excelentísimo rey, no fui rebelde a la visión celestial. Esa es la segunda cosa. Número 1, Dios le habla. Número 2, Pablo dice, yo no fui rebelde al llamamiento que me hizo el Señor. Pero número 3, en este peregrinaje que Pablo hizo, desde Jerusalén hasta la isla de Malta, cuando lo muerde esta serpiente, el Señor se le apareció y le habló y le dijo, Pablo, no te preocupes, Pablo, yo estoy contigo. Pero en segundo lugar, le envió un ángel para que le diera aliento y para que le diera fuerzas. Lo que quiero decir es, la presencia del Señor estaba con Pablo. En cuarto lugar, en toda esta travesía, siempre hubo hermanos que conocían del Señor y llegaban para darle una voz de aliento, de apoyo a Pablo. Y finalmente, Pablo enseña una marca, la autoridad que Cristo le había dado a sus discípulos. En mi nombre, dice el Evangelio de Lucas cuando el Señor envía a sus discípulos, en mi nombre pisotearán serpientes, escorpiones y no les hará ningún daño. Gracias a Dios. Esa fue la confirmación, pienso yo, que Pablo tuvo de su ministerio. Y yo estoy pensando, hermanos, cuando empezamos este nuevo año,
Número uno, como dije, ¿cuál es ese desafío que tenemos? ¿Cuál es ese viaje hacia donde nos embarcamos, valga la expresión? Pero además de eso, ¿cuáles son las serpientes que nos van a estar atacando, que nos van a estar mordiendo, que van a estar queriendo impedir que logremos lo que nos hemos propuesto o el Señor nos ha dado? Y vuelvo a aclarar que esa serpiente es la figura, la persona de Satanás para impedirnos que logremos los planes que el Señor nos ha dado. En la parábola del sembrador, el Señor Jesús mencionó 3 cosas que son el impedimento de la vida cristiana. En primer lugar, hablando de las 4 semillas, pero las 3 que no dieron fruto. La primera, el primer campo, dice, porque no había conocimiento de la palabra del Señor. Es la semilla que cayó junto al camino. No tuvo ningún fruto. Dice, porque no había conocimiento. La segunda semilla, ¿por qué no dio fruto? El Señor lo definió. Dijo, los afanes de este mundo y el afán de las riquezas hacen nula la palabra. Quiero decir, la serpiente del afán de las riquezas y la serpiente de la fama y de la gloria hacen que la vida cristiana no sea fructífera. Hace que la vida cristiana sea una frustración. Y en tercer lugar, el Señor dijo, por la persecución. Muchos, cuando empiezan a sufrir persecución por causa del Evangelio, vuelven atrás, se apartan. Digo a mi manera modestamente que son las 3 serpientes que en cualquier circunstancia de la vida cristiana, en este tiempo, y por decirlo así, en este año, a las cuales tenemos que enfrentarnos. ¿Cómo podemos sostenernos? ¿Cómo podemos salir adelante? Vuelvo para mí al ejemplo de Pablo, que es el mejor ejemplo, no encuentro otro. ¿Cómo puedo yo sostenerme en medio de la adversidad? ¿Cómo puedo yo encontrar aliento, fuerza, seguridad cuando estoy siendo mordido por serpientes? Lo mismo que encontró Pablo. Número 1, su encuentro con el Señor Jesús. Hermano, si usted ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, nada ni nadie lo apartará del Señor. Y como el Señor guardó a Pablo, también ha prometido guardarnos a nosotros. Pablo mismo lo escribió, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, como dije, Pablo le dijo a Agripa, Rey, yo no fui rebelde a la visión. Dios nos guarda, gracias a Dios. Pero nosotros de nuestra parte tenemos que esforzarnos. Como decimos, tenemos que echarle ganas. Dios lo hace, gloria a Dios. Dios nos bendice, gloria a Dios. Dios nos protege, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, como dijo Pablo, yo no soy rebelde. En tercer lugar, Dios ha prometido poner ángeles, y lo creo así, ángeles alrededor nuestro. Me gusta mucho el Salmo 23. Aunque ande en valles de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Déjame decirlo. No importa la serpiente que te esté mordiendo, no importa la serpiente que te esté atacando, Dios tiene ángeles, Dios tiene su presencia y te ha dado la autoridad para superar esa crisis. Finalmente, usando la misma autoridad que nos ha dado el Señor, dijo, yo los envío y les doy autoridad para hollar serpientes. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermanos, cuando estamos en dificultades,
cuando estamos en adversidades, cuando no encontramos salidas, cuando nuestras fuerzas se agotan, cuando no vemos opciones. Tenemos una garantía. El Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestra seguridad no descansa en lo que somos. Nuestra seguridad no descansa en lo que tenemos. Nuestra seguridad depende de la fidelidad del Señor. Así como el Señor guardó a Pablo. Satanás, como dije, quiso destruirlo de muchas maneras. Pero Dios siempre estuvo ahí, protegiéndole y guardándole. Y ya conocemos su historia de cómo él finalmente llegó a Roma. Yo quiero orar por usted, hermano, hermana. Si usted está enfrentando este año y en su camino usted ve serpientes que amenazan su vida, escuche, el Señor nos ha dado autoridad para pisotear serpientes, no importa lo que sean. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo quiero orar, que Dios le bendiga y tenga usted esa cobertura del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias que tú eres el que nos guarda y tú eres el que nos cuida. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Y creemos que como tú guardaste a Pablo, Señor, también nos guardas a nosotros en este año que estamos empezando. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.